Bueno, pues es, como digo, un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros. Para quienes no me conozcáis, soy Cristina Marcos, formo parte del equipo de IMAE, que son las siglas de Iniciativa Metaactivista España, para quien no lo sepa. Para mí es súper emocionante compartir este espacio hoy, que es nuestro primer webinar y que estoy convencida que va a ser el primero de muchos y que además trata sobre un tema del que se está hablando, se está empezando a hablar mucho y que es súper necesario y que a mí me toca muy de cerca, ¿no? Que es cómo podemos fortalecer el bienestar emocional de quienes luchamos por los derechos de los animales desde los distintos ámbitos del activismo, ¿no? Para quienes estéis escuchando IMAE hoy por primera vez como nombre, dejadme que os cuente un poquito más. Tenemos un sueño, una ambición, un objetivo, como queramos llamarlo, ¿no? IMAE es una asociación metaactivista que no llevamos, o sea, no llevamos mucho tiempo, pero en este poco tiempo hemos conseguido más, creo que de lo que podríamos esperar. Nacimos con el objetivo de unificar, empoderar y amplificar el activismo por los animales en España. Porque creemos firmemente que para lograr un verdadero impacto en el movimiento al que pertenecemos, debemos de verdad fortalecerlo desde dentro, a través de la comprensión, de la cooperación y del aprendizaje continuo. Y en el marco de estas actividades, y para empezar así fuerte, hace unos meses llevamos a cabo una encuesta entre activistas o personas que forman parte del movimiento por los animales. Lo hicimos restringido en este punto a España, porque de momento el equipo somos 3 personas, aunque sí que hemos recibido apoyo de maravillosos profesionales en toda la parte del análisis. Pero bueno, lo hicimos solamente en España entre abril y junio, así que os voy a contar un poquito qué sacamos en conclusión de la encuesta, que al final justifica muy bien por qué hemos querido invitar a Sonia y a Ichaso hoy. A lo largo de la encuesta recogimos 647 respuestas, de las cuales 510 personas se consideraban activistas, ¿vale? Que es un poco lo que hemos tomado como referencia para extraer las métricas. Es a día de hoy una de las encuestas más grandes que se ha hecho hasta la fecha sobre el activismo animal en nuestro país, y de ahí su relevancia. Así que os voy a contar un poquito qué es lo que hemos descubierto sobre este nuestro movimiento. La mayor parte de nuestro movimiento está compuesto por mujeres, en su mayoría con unos 47 años de edad en promedio, que se identifican como veganas y que se ven motivadas por la ética hacia los animales. Y además casi la mitad de ellas llevan más de 10 años de activismo, o sea, un activismo súper largo. Aunque hay estudios que nos dicen que la tasa de burnout o el rango de burnout de los activistas está en los 3 años, ¿no? Y además descubrimos que existe una brecha bastante grande entre el tipo de activismo que hacemos las personas activistas y el que consideramos que es más eficiente. La mayor parte de las personas se implica en redes sociales, en manifestaciones, en protestas, en hacer un poco este boicot, este consumo ético, participación en refugios y santuarios, pero resulta que una mayor parte del movimiento, ese 82%, percibe la importancia de esa incidencia política y de la política como alta o muy alta. Y aunque un poco así hemos cogido estos datos en bruto, ¿no? Para perfilar quiénes somos los activistas por los animales, también nos encontramos con algunas barreras que son la falta de tiempo, la falta de recursos financieros, este miedo a la confrontación. Porque por desgracia somos un movimiento que no nos cuesta mucho salir de esa confrontación o de irnos a esos detalles, ¿no? Somos un movimiento muy perfeccionista y esto nos lleva a confrontar de manera bastante sistémica. Pero si hay algo que realmente nos afecta y que nos atañe, es algo que
creo que, y estoy convencida de que todas y todos los que estáis detrás de la pantalla hoy os vais a sentir, vais a decir, me ha pasado, ¿no? ¿Cuántas conversaciones entre activistas hemos tenido y hemos dicho, jolín, estoy frustrada o mira, llevo no sé cuántas manifestaciones este año y no consigo nada o lo único que consigo es pelearme con el de al lado, ¿no? Pues efectivamente un 80% de los activistas, de las personas activistas por los animales, nos hemos sentido frustrados y agotadas por nuestro activismo. De hecho, un 41,6% nos hemos sentido así de manera frecuente y un 39% de manera ocasional. Es decir, el porcentaje de personas que sienten esta frustración y este agotamiento es muy alto y quizá una de las maneras de abordar el cómo podemos mejorar nuestro activismo viene precisamente de eso, ¿no? Del cómo podemos mejorar nuestro bienestar emocional, porque al final, para defender a los animales, debemos estar nosotros y nosotras antes que nada fuertes para poder hacerlo. Y es verdad que nadie nos ha dicho, ni nadie nos va a decir nunca que el activismo vaya a ser fácil. Esto está claro, que tenemos un camino largo y tedioso, pero y que habrá momentos de victorias, momentos buenos, momentos malos, pero nos necesitamos en pie para seguir trabajando por este mundo más empático hacia los animales. Y por esto mismo no es casualidad que hoy estemos aquí para poder conocer cómo el ser una persona vegana y activista puede impactar de alguna manera en nuestra salud mental y nos van a compartir recursos, herramientas que vamos a poder utilizar para cuidarnos mejor y lo vamos a hacer de la mano de dos personas maravillosas que se han cruzado en el camino de IMAE y que estamos súper contentos de tener hoy aquí, que son Sonia Garijo y Chaso Colás, de Mi psicóloga es vegana, que es una plataforma dedicada a ofrecer este apoyo psicológico a las personas veganas, que nos van a compartir un poco su experiencia y sus recomendaciones para llevar a cabo este activismo y sobre todo sobrellevarlo. Al final, las personas veganas conocen a las personas veganas, conocen estos retos, se han enfrentado a las mismas situaciones a las que nos hemos enfrentado el resto, así que es una maravilla teneros hoy aquí hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, que estoy segura que nos va a aportar un montón. Yo tengo un mogollón de ganas de escucharos y sé que a los que estáis al otro lado de la pantalla os dejo en las mejores manos. Sentíos libres de ir dejando dudas, preguntas que os surjan a través del chat. Los responderemos al final de la sesión. Así que Sonia y Chaso, dejo de compartir pantalla y os dejo a la audiencia para vosotras. Así que todas vuestras. Gracias, Chris. Voy a compartir pantalla. Hemos probado antes, pero por si acaso me confirméis que se vea y se me siga escuchando bien. Am, Qué bueno estar aquí y que el veganismo haya llegado a un punto en el que distintas cabecitas ya están no solo haciendo activismo, sino también metaactivismo, ¿no? Que esto yo creo que es como un pedazo de logro dentro de lo que es nuestro movimiento. Eh, Nosotras enormemente agradecidas de poder estar aquí con vosotras y que nos deis también este honor de compartir el primer webinar en vuestro espacio. Al final también somos un proyecto muy joven, de hecho acabamos de hacer un añito como proyecto en sí. Somos una plataforma de psicología que, como ya ha comentado Chris, no le voy a dedicar más tiempo tampoco a contar sobre el proyecto. Estamos especializados en ayudar a personas veganas porque desde nuestra experiencia y desde nuestras malas experiencias, pues la psicología nos ha sido un recurso con el que poder ir afrontando estos desafíos y es desde aquí, desde la psicología, que nos acercamos al veganismo para compartir este tipo de recursos. Yo me sumo a las recomendaciones que ha hecho Chris sobre interacción, preguntas. Al final, son las 7 de la tarde, que estéis aquí es un pedazo de milagro, lleváis todo el día, ¿no?, por delante, pero yo soy muy ambiciosa y sí que os voy a pedir que vayáis tomando nota de si algo os resuena, de si algo no os resuena,
de si surgen dudas, que las podáis ir poniendo por el chat, las vamos a ir contestando después, ¿vale? Lo bueno de que sea un webinar es que, bueno, a mí se me llegan a decir cuando estudiaba en la carrera de que iba a hacer una charla sin zapatos o con zapatillas de estar por casa, me hubiese echado las manos a la cabeza, ¿no? Eso es lo bueno de que sea un webinar. Lo malo es que estamos en nuestras casas, tenemos un montón, ¿no?, de cosas que no, se nos puede ir la atención para un sitio, para el otro, pero bueno, intentemos en la medida de lo posible y cada una dentro de sus circunstancias pues de poder estar aquí conectadas. Al final aprender también es un compromiso y requiere de un papel activo. Entonces yo espero que también se os vayan encendiendo lucecitas con cositas que vayamos reflexionando entre todas. Y vamos a... El punto de partida, ¿vale? Es de qué vamos a hablar hoy. Bien. Si os pudiese hacer un spoiler, que os lo voy a hacer, me gustaría trasladar una y otra vez, y mi compañera Echaso también, ser vegana en un mundo que no lo es súper difícil y mucho más si no tenemos las herramientas desde donde poder afrontar todos los desafíos que nos supone. Nosotras esta charla la hemos dividido en 3 puntos. La primera, entender bien por qué pensamos que es importante esta cuestión de la salud mental en el movimiento por los animales, qué retos y qué desafíos nos presenta y una serie de recomendaciones prácticas para poder bajar todo esto a tierra y bueno, compartir recursos que tanto ya empiezan a aparecer en la bibliografía y en la literatura científica como de la práctica de ser veganas, de ser activistas y de ser psicólogas especializadas en veganismo, vamos viendo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacernos esta pregunta. ¿Ser vegana tiene implicaciones en salud mental? Cuando yo me hago esta pregunta, yo pienso, ¿qué relación tiene la ética con la salud mental? ¿Qué relación tienen mis valores, el ser coherente con mis valores, con la salud mental? Y en este sentido, lo que sabemos desde la psicología, concretamente desde la psicología positiva, que para nada tiene que ver con frases positivistas, con Mr. Wonderful, la psicología positiva es la rama de la psicología que estudia los factores protectores en salud mental, es decir, los rasgos del carácter, las fortalezas, los valores, la regulación emocional. La psicología positiva es que dice que cuando una persona vive de forma coherente con sus valores, va haciendo fuerte un músculo que es lo que se llama el bienestar eudaimónico. Podemos diferenciar 2 tipos de bienestar, uno que sería hedónico, que tiene que ver con placer, displacer, con algo que yo puedo hacer en el corto plazo, ¿no? Yo me bebo el agua, me sabe como a cal, me gusta, no me gusta. Esto sería algo hedónico. El bienestar que me provee estar conectada, enchufada con mis valores y llevar una vida coherente no tiene que ver con el corto plazo, sino con una cuestión que tiene más que ver con el sentido de propósito, con el largo plazo. Y en este sentido, podríamos decir que ser vegana debería ser un factor de protector en salud mental porque supone vivir de acuerdo a unos valores. Sin embargo, si esto yo lo pongo en contraste con mi compañera que me dice que acaba de discutir con su pareja porque la cena de Navidad es todo el veganismo. Si esto lo pongo en relación a cuando voy al activismo y llego con una frustración que me caigo. Si lo ponemos en relación con cómo las personas veganas estamos en este momento, ¿no? Con las cuotas de ansiedad, en muchos casos también sintomatología depresiva, estrés postraumático, bla, 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 ¿qué pasa? ¿No? Si ser vegana debería ser un factor protector, ¿qué nos está pasando? Bueno, la realidad es que en nuestro caso el tema no es ser vegana lo que tiene un impacto en nuestra salud mental, sino ser vegana en un mundo que no lo es. Es ese factor de contraste con la mayoría de las personas con las que convivimos que sí que tiene un efecto en nuestra salud mental. De hecho, esto no solo pasa en el veganismo. A mí me gusta comparar, por ejemplo, el veganismo con otros movimientos sociales. Por ejemplo, Olimpia de Gurpes, no sé si se pronunciará así,
que fue esta mujer que presentó la Declaración de los Derechos por la Mujer, le cortaron la cabeza. Sonia, perdona que te corte, creo que se ha dejado de compartir la Sí, presentación. sí. Ha sido a propósito, porque así Ah, vale, también... vale, 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 perdón. Gracias por avisarme, Cris. Em, Ser feminista en un momento en el que nadie lo era, suponía que te cortas en la cabeza. Ese contraste con los valores de la sociedad, con esos valores predominantes, sí que tiene implicaciones en la salud mental. Ahora vuelvo a compartir. Para mí el veganismo es un poco como esta imagen que os comparto. Una puede pensar que subir una montaña es difícil, porque lo es. Siempre subir una montaña va a ser difícil, va a presentar unos desafíos, me voy a enfrentar a un desnivel, a una climatología, a una serie de adversidades que me van a ir surgiendo por el camino. Ahora, si alguien me llega y me da un mapa, igual esas dificultades son otras. Si alguien me dice, oye, el refugio está pasada esta caseta, igual es diferente. Si yo me preparo una mochila, igual las dificultades son otras. La montaña no va a dejar de ser difícil por yo tener herramientas, pero quizás sí que puedo gestionar esas dificultades. Esto nos pone en relación a algo que también en psicología sabemos, que es la diferencia entre sufrimiento primario y sufrimiento secundario. Sufrimiento primario es cuando yo estoy en casa en chanclas y voy andando por la casa y me doy con la esquina de la pata, o sea, con la pata de la mesa que está en la esquina. ¡Ay, cómo duele! ¡Uf! ¡Oh! Eso es dolor primario. Dolor secundario es, joder, es que, fíjate que soy tonta, anda que no haberme puesto, anda que no lo he visto. O me llega fulanito, pero bueno, ¿cómo no lo has visto que estaba ahí? Ah, que no es para tanto. Es qué hago con lo que me pasa. El sufrimiento primario es inevitable porque el dolor, las adversidades, los desafíos están presentes. Lo que yo hago con ello mmm, sí que lo puedo modificar, sí que está en mi control. Sí que tengo una capacidad de ejercer un poder sobre eso. Y dentro de que vamos a ir comentando en esta charla cosas que dependen de nosotras y cosas que no, al final el foco es importante ponerlo en lo que sí que tenemos capacidad de hacer, que es con aquello que hacemos, con esa parte de sufrimiento secundario. Y en este sentido, en el veganismo sabemos que hay una palabra muy importante, que es esta que aparece en el título, ¿no? De resiliencia. Cuando yo trabajo en ese sufrimiento secundario, lo que estoy trabajando, no sé si podéis ver, la resiliencia es un término que se adoptó de la física, que supone que cuando se ejerce cuando hay algo que ejerce un efecto sobre mí, que yo luego pueda volver a mi estado natural. Y sabemos que esto es algo que nos pasa a las personas veganas, que ese músculo de luego poder volver a mí es algo que podemos entrenar y por tanto es algo que nos puede hacer más fácil el camino de ser vegana en un mundo que no lo es. No nos va a quitar todos los desafíos, pero sí que nos va a dar herramientas para poder afrontarlos. Venga, pues segunda pregunta. Ya vais a ver que a mí me gusta mucho hacer preguntas y os animo a que antes de que yo traslade, pues que también penséis, ¿no? A ver qué diríais vosotras y vosotros y vosotros. ¿Es antropocéntrico hablar de autocuidado o de salud mental en el movimiento por los animales? Esta pregunta nos llega a consulta día sí y día también, porque tenemos asociado que para poder, hay dos focos, ¿no? Para poder mirar a los animales me tengo que desatender a mí o para poder atenderme a mí tengo que desatender a los animales. ¿Se entiende? Es este continuo en el que parece que nos tenemos que mover. Y es cierto que hay muchas personas que estando en el veganismo, en
realmente no entienden el veganismo o no tienen la información suficiente para poder posicionarse de alguna manera. Y hay esta cuestión de que si hablamos de cuidarnos, se da por hecho que es a costa de no estar atendiendo a los animales. Nuestra propuesta desde mi psicóloga vegana es poder tener una atención dual, de que para poder mirar a los animales, también tenemos que poder mirarnos a nosotras, porque somos gente mirando a los animales y no atendernos a nosotras realmente tiene unos efectos muy nocivos, como ya ha comentado Chris antes, que tienen que ver con que cuando no nos cuidamos la pila, realmente lo que pasa es que la gomita no es que lejos de volver a su estado se rompe y ya no hay gomita. Entonces, ese doble foco supone cuidarme a mí para cuidar a los animales, porque si no, tampoco voy a estar luego para poder mirar a los animales. Bien, hasta aquí hemos estado hablando sobre la importancia, ¿no?, de la salud mental. Hemos hablado de bienestar hedónico, bienestar eudaimónico, sufrimiento primario, sufrimiento secundario. Hemos hablado un poco también de resiliencia, de esta atención dual. Vamos a ver ahora qué retos y qué desafíos nos presenta ser vegana en un mundo que no lo es. Y para ello, vamos a enmarcar primero de todo el veganismo como un proceso de duelo. ¿A qué me refiero? El duelo es el proceso psicológico asociado a la pérdida. ¿Y qué perdemos cuando accedemos al veganismo o cuando estamos dentro del veganismo? Bueno, en primer lugar, hay unas víctimas, ¿no? Todos los animales a los que abrimos los ojos. Es un duelo con respecto a las personas con las que compartimos mundo. Nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas. Y en tercer lugar, también es un duelo sobre el mundo del que formamos parte. Y con esto doy pie a mi compañera Itxaso. ¿No te deja? Itxaso está comentando por... Ya está, gracias. Vale, pues retomando un poco esta idea del proceso de duelo al llegar al antiespecismo, habíamos comentado que en primer lugar tenemos este sentimiento de pérdida, ¿no?, por los animales, porque descubrir el antiespecismo nos hace de repente abrir los ojos a todas las víctimas, a todo el sufrimiento que antes no veíamos. Y desgraciadamente no existe un botón que nos permita ocultar de nuevo esta realidad, ¿no? Entonces tenemos este duelo por los animales en primer lugar. Pero también tenemos el duelo por las personas cercanas de nuestro entorno y específicamente aquellas que no comparten el antiespecismo. Esto suele ser muy habitual porque desgraciadamente vivimos en un mundo especista. Entonces, lo que vamos a transitar es este duelo por haber perdido este apoyo de las personas cercanas de nuestro entorno. Y podemos entender esta pérdida como una pérdida ambigua. La pérdida ambigua es un término que se utiliza para el duelo que pasan las personas cuando tienen cierta incertidumbre sobre la pérdida, como por ejemplo cuando se desaparece un familiar, porque se sabe que esta incertidumbre sobre la pérdida complica el duelo. En nuestro caso, la incertidumbre viene del hecho de que las personas de nuestro entorno con quienes compartíamos todas nuestras inquietudes y en quienes nos apoyábamos, de repente, bueno, ellas siguen estando allí y siguen siendo parte de nuestro círculo, pero nuestra relación con ellas ha cambiado y ya no nos podemos apoyar en ellas como hacíamos antes. Probablemente si les comunicamos nuestras inquietudes respecto al antiespecismo, vayan a minimizar nuestro dolor porque no comparten este valor e incluso puede que ridiculicen nuestra causa. A esto se le suma que el duelo por el antiespecismo es un duelo que no está reconocido socialmente, porque como decíamos, la sociedad es especista.
Entonces nos encontramos con que sentimos esta profunda soledad y esta desconexión con las personas que en teoría formaban parte de nuestro grupo de apoyo y deberían ser esas personas en quienes nos apoyamos. Al mismo tiempo perdemos esta comprensión o este apoyo y percibimos que no podemos contar con ellas. Y además, en muchas ocasiones vamos a ver que se nos culpa a nosotras, a las personas veganas, del distanciamiento o de la devaluación de esta relación. Es que desde que eres vegana ya no quedas con nosotras, ya no vienes de barbacoa. Entonces, no solo hemos perdido esta red social, este recurso en el que apoyarnos, sino que encima se nos culpa a nosotras o cargamos con ese peso de la devaluación o la pérdida de esta relación. Y el último aspecto del duelo que comentábamos era este duelo por el mundo, por esta visión del mundo que teníamos, un mundo que probablemente considerábamos justo o por lo menos más antes de descubrir el especismo. Tenemos como este sentimiento de pérdida también por nuestra propia participación en la explotación animal hasta el momento en el que llegamos al antiespecismo. Y tenemos también un sentimiento de pérdida respecto a la versión de nosotras mismas que éramos hasta ese momento. Es decir, no queremos volver a ser esa persona que no era consciente del especismo. No queremos seguir participando de eso, pero sí que tenemos que integrar esa versión de quién era yo antes, de las cosas de las que disfrutaba, de cómo era mi personalidad, con la versión de nosotras mismas ahora que somos antiespecistas. Y aparte de todos estos procesos de duelo, el hecho de ser vegana en un mundo que no lo es también supone una fuente de estrés constante. ¿Por qué? Porque nuestro entorno no solo está lleno de violencia, sino que además la normaliza. Esto supone que tenemos un estrés que viene del malestar, como habíamos dicho, del hecho de que nuestros valores no estén en consonancia con la realidad que nos rodea, por un lado, y por otro lado, el hecho de que la violencia esté presente en todas partes, ¿no? Y aquí, no sé si os habrá pasado alguna vez el pensar que no os podéis tomar ni un café tranquilas, porque el simple hecho de pedir leche vegetal en un bar para tomarte un café, por un lado, nos hace ser conscientes de todos los tipos de violencia, toda la explotación animal que está hasta en los gestos más cotidianos, y por otro lado, nos expone a las críticas, a la ridiculización por parte de las personas no veganas y a que se nos cuestione nuestra decisión de no participar en la explotación animal. A esta experiencia distópica, de esta angustia de ser vegana en un mundo que no lo es decir, en un entorno que normaliza la violencia, la psicóloga vegana Claire Mann ha denominado el término distopía para hablar precisamente de la distopía de ser vegana en un mundo que no lo es. Y podéis leer sobre ello en su libro. Vale, y os habíamos preparado unas actividades con intención de que las anotéis y las hagáis después de la charla. Son unas actividades para que reflexionemos un poco sobre nuestro proceso en el antiespecismo y también sobre cómo podemos cuidar nuestra salud mental en el camino. Y en esta primera actividad, la idea es que pensemos sobre qué apoyos se debilitaron o perdimos cuando nos hicimos veganas, cuando descubrimos el antiespecismo, y qué apoyos ganamos o se fortalecieron. Entonces, en el primer apartado, nos podemos plantear, por ejemplo, con qué personas he dejado de poder contar para hablar de temas de explotación animal, para hablar de este tipo de temas o incluso qué espacios han dejado de ser seguros para mí. Y en el segundo aspecto, en la parte de qué apoyos he ganado, nos podemos plantear qué personas hemos incorporado a nuestra vida gracias al veganismo y al antiespecismo
y qué actividades son ahora actividades que nos nutren. Me cuelo un segundito, Itxaso, Ujú. que me estoy dando cuenta de que no lo he comentado al principio de la charla. Os hemos preparado un dossier con todas estas actividades también que vamos a ir comentando y con recomendación de algunos vídeos y recursos. Lo digo por si ahora no os da tiempo a apuntarlas todas. No temáis que al final vais a tener un descargable donde las podéis encontrar por completo. Efectivamente, sí. Y estas actividades están, eso es, de hecho, más detalladas en el dossier. Vale, vamos a retomar un poco el concepto del proceso del duelo, porque nos parece importante a la hora de ver un poco cuál ha sido nuestro proceso, ¿no? Y reconocernos quizás en estas fases y etapas que conforman el duelo, y luego también para ser un poco más quizá empáticas con las personas de nuestro entorno que todavía no han llegado al antiespecismo. ¿Por qué digo esto? Bueno, el duelo comentábamos que es un proceso natural y se compone de ciertas fases o etapas de las que quizás hayáis oído hablar, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, es un proceso que no es lineal y que cada persona puede transitarlo a su manera. No tiene por qué seguirse todas las etapas. Podemos saltarnos alguna o incluso repetir alguna fase y no tienen por qué darse en este orden en el que las he mencionado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque probablemente nosotras sería interesante saber en qué momento de en nuestro proceso, por qué fases pasamos en nuestro proceso de descubrir el antiespecismo y después también porque en nuestro entorno las personas que no comparten el valor del antiespecismo probablemente estén transitando también por alguna de estas fases. Entonces voy a poner un ejemplo para que veamos esto de forma más clara. Si pasamos, creo que en la siguiente diapositiva está ya la actividad que proponemos. Genial. Una cosa que nos podríamos plantear es, como decía, en mi paso hacia el veganismo, ¿cuánto tiempo estuve yo en cada etapa? Por ejemplo, en la fase de am, negación, ¿cuánto tiempo estuve yo diciéndome que esas imágenes que estaba viendo eran probablemente de una granja concreta y que no eran prácticas habituales? ¿O cuánto tiempo estuve yo diciendo que no quería ver más imágenes o que no quería saber más información? Esto sería característico de la etapa de negación y puede que nuestras personas del entorno cercano, en las que no nos sentimos comprendidas porque no comparten el antiespecismo, estén ahora mismo en esta fase. Siguiendo con el ejercicio, otra cosa que nos podríamos plantear en la siguiente, cogiendo otra fase, sería cuánto tiempo estuvimos o en qué momento pasamos a la fase de la ira, ¿no? Eh, un ejemplo de la ira sería, es increíble que el mundo funcione así, no puedo entender que la gente no lo vea, este tipo de cosas, como externalizar la ira hacia nuestro entorno, la sociedad. Y como decíamos, en el dossier que os pasaremos habrá más ejemplos para que podáis ver este proceso del duelo, tanto en vosotras mismas, en el momento en el que pasasteis al veganismo, y también en las personas que os rodean. Y vamos a hablar de algunas de las trampas que aparecen también en este camino cuando ya somos veganas, cuando ya somos activistas, que ahora veremos que son dos conceptos que no están demasiado separados. Y la primera trampa que vamos a comentar es la trampa de la autoexigencia. ¿A qué me refiero con que no son cosas que estén tan separadas? Cuando somos personas veganas, nuestra sola presencia ya es una forma de activismo. Esto lo podemos ver cuando estamos con nuestras personas queridas
que nuestra sola presencia ya invita a reacciones, da igual lo que estemos compartiendo, pero nuestra sola presencia ya genera un movimiento por parte del entorno que ya sabe que somos personas veganas. Esto es algo que hemos denominado un activismo no deliberado. No estamos queriendo hacer activismo, pero de alguna manera lo estamos haciendo. Hay otro tipo de activismo que es un activismo deliberado, que es cuando yo elijo conscientemente hacer un activismo, ¿no? Elijo, por ejemplo, hacer un cubo, elijo ir a hacer voluntariado a un santuario, elijo hacer cualquiera de las estrategias, ¿no? En el activismo no deliberado simplemente estoy respetando a los animales. En el activismo deliberado los estoy defendiendo. Esto es algo muy importante porque la autoexigencia muchas veces la vemos en forma de el activismo no deliberado no es suficiente. Con ser vegana no basta. Con respetar a los animales no basta. Sin embargo, lo que sabemos es que si todo el rato nos estamos exigiendo ser más activistas o estar todo el tiempo haciendo activismo deliberado, los recursos desde los que podemos hacer ese activismo de manera natural se van agotando. Y a modo de curiosidad, queríamos rescatar este ejemplo de That Vegan Couple, no sé si conocéis, es una pareja vegana de Australia que desde el 2011 empezó a hacer activismo y bueno, ahora hemos visto que se han retirado del activismo, pero siguen siendo veganas, cosa que no siempre sucede en figuras públicas relacionadas con el activismo antiespecista. Comentan que se retiraron de la esfera pública por motivos personales, lo cual refuerza la necesidad de este tipo de charlas y de recursos. Pero bueno, queríamos rescatarlos porque precisamente esta idea, ellos hicieron de esta idea de que ser veganas es simplemente respetar los derechos de los animales, hicieron de esta idea su moto. Su lema es vegan, ser vegana es lo mínimo que podemos hacer. Y en relación con respetar el derecho de los animales a la vida. Eso es lo que estamos permitiendo siendo veganas y a partir de ahí ya elegimos el activismo que podemos hacer en cada momento, que por una parte refleja esta idea de respetar a los animales que comentábamos y por otra esa autoexigencia característica que vemos en el movimiento. Lo cierto es que cuando somos personas veganas estamos como entre los dos extremos de una misma cuerda que tira de nosotras en direcciones opuestas. Para la población general somos extremistas, somos personas exageradas, desmesuradas, somos demasiado veganas. De hecho, nuestras familias, cuando en muchos casos nos pasa, cuando saben que tampoco la miel, tampoco el cuero, tampoco el zoo, es que es una vegana demasiado vegana, ¿no? Es totalmente vegana, como si hubiese otra opción, ¿no? De ser vegana. Pero para la gente de nuestro movimiento también se da exactamente lo contrario, el nunca ser suficientemente vegana, el nunca ser suficientemente buena activista, ¿no? Esto nos lo encontramos mucho. Y aquí resalto la importancia de diferenciar lo que es respetar a los animales que lo que es defenderlos. Muchas veces las críticas que recibimos dentro de nuestro movimiento tienen que ver con no estar defendiendo lo suficiente o no estar defendiendo como se considera bueno a los animales. Esto nos desgasta profundamente porque este tipo de juicios al final se van acumulando en forma de desgaste, es algo que nos debilita y que por tanto nos quita de realmente lo que estamos queriendo hacer, que es respetar y en muchos casos también defender a los animales. Además, la creencia de que cualquier error nos invalida como activistas o veganas pues puede ser paralizante y el perfeccionismo nos produce mucho malestar y nos puede llevar al abandono. De hecho, sabemos que
como no podemos diferenciar activismo y veganismo, porque en el veganismo ya va implícito un tipo de activismo que es el no deliberado, muchas personas cuando se salen del activismo de lo que se salen es del veganismo en sí. Está la presión social tanto fuera del movimiento como dentro del movimiento, que la retirada a veces es del propio respeto, ya no solo de la defensa. Y esto es algo a lo que prestar atención desde dentro de nuestro movimiento, como decía antes Chris y como refleja la encuesta, para fortalecernos desde dentro y poder seguir dirigiendo nuestra mirada hacia el objetivo, que son los animales. Ups. Entonces aquí os lanzamos otra propuesta de actividad que sería reflexionar qué tipo de habilidades tengo para poner al servicio del activismo, ¿no? ¿Qué puedo poner? Con esta idea de todo el mundo tiene algo que poder poner al servicio, pero igual no de todas las cosas, ¿no? Hay una frase como es que lo refleja muy bien. Nadie vale para todo, pero todos valemos para algo, ¿no? Como, ok, reflexionemos qué es lo que sí podemos poner al servicio. Como decíamos, ¿no? Esta exigencia, que en muchos casos es violencia, como veremos a continuación, nos divide en luchas internas, nos lleva en muchos casos a burnout y esto a la larga debilita la eficacia del movimiento. A esto se le suma la urgencia moral de nuestro movimiento en la medida en la que no estamos defendiendo a los animales, está habiendo una cantidad de animales que están en una situación, pues como sabemos, muy comprometida. Y esto nos pone mucha presión en hacer mucho. Sin embargo, esta presión de tener y tener y tener que hacer, nos puede llevar a una sensación de impotencia, ¿no? De hago más, pero no consigo más. Al final, estamos dentro de un movimiento que es minoritario, con pocos recursos, y es importante esa parte de compromiso con lo que realmente puedo, siendo consciente de mis límites internos. Igual me gustaría hacer activismo todos los días deliberado, ¿no? Y me gustaría ir todos los días al santuario, o me gustaría involucrarme en política, o me gustaría... Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que en mi trabajo hago activismo deliberado al ayudar a personas veganas a que se puedan mantener dentro con herramientas psicológicas, pero sé que hay personas que no, y que de hecho sus trabajos les suponen una carga en este sentido, ¿no? Porque en muchos casos tienen que estar expuestas a esa violencia. Bueno, pensemos realmente cuánta energía podemos poner y pongamos la que nos es posible, pero no nos peleemos por intentar poner más de la que disponemos. Y en relación con este sentimiento de urgencia moral y con las vidas que hay en juego, aquí queremos distinguir que hay dos tipos de relación con el sufrimiento de las víctimas, ¿no? Y que muchas veces nos quemamos porque en lugar de sentir una compasión o empatía que nos permite ayudar y actuar para detener esa injusticia, lo que hacemos es que nos sobreidentificamos con el dolor de las víctimas y generamos una angustia empática. Entonces hacemos esta distinción entre la compasión, que sería ese proceso psicológico en el que generamos emociones positivas y en las que sentimos una emoción hacia el otro, que es el que sufre. Entonces sentimos amor hacia ese individuo y nos sentimos compasivas hacia él. Esto nos provoca sensaciones de bienestar y nos anima, nos motiva a acercarnos y a intentar aliviar ese sufrimiento. Entonces, esta sería como la forma adaptativa de poder ayudar a esa víctima que está sufriendo. Sin embargo, por el otro lado tenemos la angustia empática, que sería como esa emoción que sentimos más hacia nosotras mismas cuando nos sobreidentificamos con ese dolor que está sufriendo la víctima. Esto nos lleva a sentir un estrés, un malestar, nos puede llevar al agotamiento o al burnout y eso nos hace que nos retiremos de este sujeto que sufre y que nos aislemos no solo de la causa en este sentido, sino también de nuestro entorno social.
Hasta este punto, pues cabría esperarnos, ¿no? Bueno, si tenemos que tener en cuenta tantas cosas de nuestro sufrimiento, de lo que a nosotras nos genera, de lo que a nosotras nos pasa cuando somos veganas o incluso cuando somos activistas deliberadas dentro del veganismo, entonces el activismo es algo que se hace desde el egoísmo. Y para responder a esta pregunta, os quiero mostrar esta matriz. Se llama matriz de aceptación inteligente y nos ayuda a diferenciar dos cuestiones que se interrelacionan entre sí. Por un lado, tenemos el eje de las cosas en las que yo puedo incidir y en las que no puedo incidir, es decir, en las que yo tengo control y en las que yo no tengo control. Si se me rompe un pantalón, yo tengo control en comprarme uno o arreglármelo yo. Tengo control en eso. Igual en algunos casos no, pero en otros sí. Si se le rompe a Hichazo, yo no tengo control. El otro eje es qué papel tomo en aquello que está pasando. Yo puedo tomar un papel activo, me involucro, o un papel no activo, pasivo. Estoy de observadora, simplemente expectante. Esta matriz nos dice que hay formas adaptativas de poder gestionar las distintas cuestiones y formas desadaptativas. Es decir, cuestiones que me ayudan, que son funcionales, y cuestiones que no me ayudan, que son disfuncionales. ¿Cuáles serían las formas adaptativas? Bueno, pues en primer lugar, cuando yo puedo generar un cambio, tomar un papel activo, que es lo que se denomina actuación. Bien, aquí encontraríamos la mayor parte de lo que nosotras recomendamos que sea el activismo deliberado. Cosas en las que podemos incidir, tomemos un papel activo. La otra cuestión es en lo que no puedo incidir, tomar un papel no activo, que sería lo que denominamos aceptación. Tenemos una dificultad muy grande para saber qué es realmente en lo que puedo incidir y en lo que no puedo incidir. Y esta es una pregunta que yo no me atrevería a poner porque no me atrevo ni siquiera a reflexionarla, ¿no? Porque mucho de nuestro activismo tiene que ver con cambiar lo que las otras personas tienen dentro, ¿no? Con la información que reciben y asimilan. Y ahí yo veo que hay muchas dudas. Pero qué importante poder plantearme esto. Bueno, ¿hasta qué punto yo estoy pudiendo incidir con este activismo o realmente no? ¿Qué papel tomo en ello? ¿Uno activo o uno no activo? Porque si no, el riesgo que corremos es entrar en las zonas de funcionamiento desadaptativo. Si yo puedo incidir en algo y no tomo un papel activo, lo que estoy es resignándome, que muchas veces es lo que confundo con aceptación. Muchas veces decimos, no, pero es que esto de la aceptación es conformismo. Falso. La diferencia es que en la aceptación es cuando yo no puedo incidir, pero para eso primero me lo tengo que plantear. Resignación es cuando puedo incidir y no hago nada. Esto muchas veces es al punto en el que llegamos después del burnout. Ya no me quedan recursos. ¿Y cómo llegamos al burnout? Cuando tengo un papel activo en cosas en las que no puedo incidir. Y entonces me quemo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no?, que teníamos aquí, entonces el activismo es algo que se hace desde el egoísmo. Es algo que se hace pudiendo diferenciar ese bienestar hedónico de ese bienestar eudaimónico a través de lo que en psicología llamamos como compromisos, ¿no?, acciones comprometidas. En aquellas cosas en las que puedo incidir, tomar un papel activo. Así que con esto os dejamos otra propuesta de actividad de, ok, pues ¿cuál es el activismo mínimo viable con el que te puedes comprometer a largo plazo? ¿No? En el que, si bien van a ir apareciendo dificultades, ¿no?, como la gomita que enseñábamos antes, que luego puedas volver al centro.
Y bueno, hemos visto ser vegana en un mundo que no vegana como un proceso de duelo, la trampa de la autoexigencia y vamos a hablar de una trampa que estamos convencidas que conocéis mucho, que es la trampa del odio. ¿A qué nos referimos con la trampa del odio? Cuando somos personas veganas en un mundo que no lo es, tenemos una exposición continua, como comentaba antes mi compañera Itxaso, a la injusticia, a la crueldad, a la indiferencia. Y esto nos genera una sensación de indignación moral. Esta indignación moral por el grado tan grande en el que estamos expuestas a esta violencia, primero hacia los animales y después a nosotras, como personas que tenemos interés en respetarlos y defenderlos, nos puede llevar a una condición de odio. El odio, desprecio, resentimiento hacia los perpetradores o hacia esa sociedad cómplice. Sin embargo, el odio es un problema muy grande que tenemos dentro de nuestro movimiento. De hecho, yo creo que cuando estamos comentando esto, igual se os viene alguna persona a la cabeza que parece que ha construido toda su identidad en torno a, iba a decir en torno al activismo, pero en verdad ni siquiera es el activismo, porque es en torno al odio a las personas no veganas. Y eso finalmente también termina desplazando el foco de los animales. También es un problema construir una identidad desde el odio a nivel de salud mental. Sabemos que allí encontramos pues, mucha psicopatología, mucho aislamiento y mucha distorsión de la realidad. La trampa del odio es que desde el odio es muy difícil conseguir una buena salud mental y una buena adaptación a nuestro sistema y hacia el foco de poder mantenernos por el mayor tiempo posible en el activismo. Las violencias a las que estamos expuestas como personas veganas las hay desde más explícitas, ¿no? Como muchas veremos, ¿no? Pues acosos sexuales, violencias físicas, violencias psicológicas muy explícitas, hacia otras que son súper sutiles, ¿no? Como un gaslighting, una invalidación, un darbo, ¿vale? Que es esta cuestión de cuando yo soy la que visibiliza una violencia, no soy quien la ejerce, soy quien la visibiliza, al final a la que se le culpabiliza es a mí. Esto creo que lo hemos vivido muchas personas veganas, ¿no? Tú eres la única que está respetando a los animales, pero la que está generando problemas en ese sitio eres tú. Y este tipo de violencia se puede convertir, al interiorizarlas de forma continuada, en un odio hacia la humanidad. Uno de los retos que tenemos a día de hoy dentro de nuestro movimiento es lo que se denomina hostilidad horizontal. Yo este término no lo conocía, lo descubrí en un episodio de Malditos Veganos en el que entrevistaron a Miguel Morales y luego me puse a bichear y lo vi en el blog de Anima Naturalis y de ahí saqué esta foto, ¿vale? Hostilidad horizontal es pues un poco lo que deriva de ese nombre, que es en un contexto en el que hay una dinámica de poder, hay un abuso de poder, hay un opresor con respecto a unas víctimas. Como es tan grande la resistencia que se ejerce en esa relación de verticalidad, la violencia se desplaza al foco horizontal entre quienes están sufriendo esa violencia. En el caso de las personas veganas, hay un doble foco de violencia, como comentaba. Están las víctimas animales, que son por quienes estamos trabajando en el movimiento, ¿no? Donde está el foco del veganismo, pero también quienes estamos respetando y defendiendo a los animales, muchas veces nos sale rebotada toda esa violencia precisamente por esta cuestión que os estaba comentando antes del darbo. Y todos estos retos o desafíos que llevamos comentando un rato pueden llevarnos y nos llevan, como bien ha dicho Cristina y que se ve en la encuesta de IMAE, a muchas activistas al burnout. El burnout es un síndrome de estrés crónico que se define como esa descompensación entre los requerimientos de una situación, la demanda de una situación, y los recursos que tenemos para afrontarla. En nuestro caso,
Lo que nos requiere la situación de violencia normalizada que vivimos en el día a día es todo lo que veníamos comentando, ¿no? De esta urgencia moral que sentimos por salvar a las víctimas, el acabar con la violencia que observamos, de las que somos conscientes, y también ese rechazo social que obtenemos por parte de la sociedad por el simple hecho de ser veganas y activistas. Y en cuanto a nuestros recursos, podemos contar con, por ejemplo, el apoyo social, ¿no? Que tengamos para hacer frente a esta demanda, nuestro sentido de eficacia, tanto a nivel personal como personas activistas dentro del activismo, y también nuestros recursos de autocuidado para proteger nuestra salud mental. Entonces, el burnout vendría cuando nuestros recursos para afrontar esta situación de especismo sean menores que los requerimientos de la situación. Y nuestro objetivo aquí sería incrementar nuestros recursos para poder hacer frente a esta demanda. Muchas veces este agotamiento nos lleva, como decíamos, a resignarnos, a parar el activismo y dejar de tomar este papel activo en situaciones en las que sí que podríamos generar un impacto. Y aquí hemos plasmado algunos de los síntomas que suelen experimentar las personas con este síndrome de estrés crónico, que pueden ser el agotamiento, como ya habíamos mencionado, tanto a nivel emocional como físico, la despersonalización, que lo que se entiende por ello es una actitud cínica o de odio o indiferencia hacia los demás, que puede ser tanto dentro del movimiento como a las personas no veganas, y un distanciamiento de estas personas, ese aislamiento que comentábamos también. Y otra de las características de este síndrome es una falta de realización personal. Tenemos como un sentimiento de que no conseguimos eso que queremos, no nos sentimos realizadas, lo cual también está asociado a una baja autoestima y a un sentimiento de baja eficacia o productividad. Sentimos que lo que hacemos no es suficiente. Y para terminar con esta sección de los retos y los desafíos con los que nos encontramos siendo personas veganas en un mundo que no lo es y también dentro del activismo, queríamos mencionar esta distinción entre la estrategia y las tácticas en las luchas sociales. Entendemos la estrategia como ese objetivo último o el fin que perseguimos, en este caso en el antiespecismo, que podría ser el fin de la explotación animal o la liberación animal. Eso sería una estrategia que debería ser común para todas las personas antiespecistas. Sin embargo, cuando hablamos de la táctica, nos referimos a todas esas acciones que podemos llevar a cabo para llegar a la estrategia o al fin último del antiespecismo, de esta lucha. En este sentido, como tácticas, tendríamos tantas tácticas como personas activistas, puesto que podemos entender que para una persona la liberación animal se conseguirá haciendo manifestaciones, campañas en redes o voluntariado en santuarios, mientras que para otra será más importante realizar boicots, eh, participar en vigilias o crear documentos como libros o juegos para educar a la población. Y esto que en un principio podría parecer algo que divide el movimiento, puesto que parece que podemos tener muchas formas de llegar o de hacer activismo y quizá no ponernos de acuerdo entre nosotras, veremos que podemos utilizarlo como algo que enriquezca y nutra al movimiento. Pasamos entonces ya a la etapa de recomendaciones. Y bueno, aquí vamos a mencionar qué cosas podemos hacer, ¿no? Visto lo visto, después de haber hablado de los retos y los desafíos que se nos presentan, entre las recomendaciones que queremos haceros y en línea con lo que veníamos comentando justo ahora, un pilar fundamental es el tema del autoconocimiento, conocernos a nosotras mismas, saber cuáles son los tipos de activismos que nos nutren, que nos ayudan, que ayudan a nuestra salud mental y que hacen que podamos ejercer un activismo sostenible en el tiempo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el tipo de activismo que es sostenible en el tiempo para mí? ¿De acuerdo?
¿Qué significa esto? Bueno, significa intentar elegir un activismo con el que nos sintamos alineadas. Por un lado, como comentábamos, en las tácticas, ¿no? En esas acciones que creemos que van a ser eficaces y que van a conseguir llegar a esa estrategia o el fin último de el fin de la explotación animal o la liberación animal. Es decir, utilizar esta diversidad táctica como un recurso en lugar de como una falla. Y luego tenemos también la posibilidad de diversificar, es decir, habiendo tantas tácticas, tantas formas de hacer activismo, quizá para mí podría ser más importante participar en un activismo que sea gratificante a nivel personal o quizá participar en uno que crea yo que vea, que pueda medir el impacto que ha tenido o incluso en uno en el que aumente mi red de apoyo. Bueno, la buena noticia es que siempre en función de nuestras capacidades, nuestro tiempo, pero quizá podríamos ir variando nuestra implicación en estos tipos de activismo en función de cómo lo vayamos necesitando y efectivamente diversificar para que el activismo que hagamos no solo ayude a la causa, sino que también nos ayude a nosotras mismas. En esta línea también sería interesante participar en activismos o organizaciones o asociaciones en los que nos sintamos cómodas en relación con la forma de funcionar que tengan. No solo en cuanto al tipo de activismo, sino también en cómo tratan a las personas dentro del movimiento, ¿vale? ¿Qué tipo de cuidados se tiene dentro del activismo? ¿Cómo es el lenguaje que se utiliza en dicha organización hacia las personas no veganas? ¿No? El hecho de sentirnos cómodas con ese lenguaje utilizado, con esa forma de expresarse. Y también podemos tener en cuenta la sensibilidad que tengan estos movimientos o estos activismos con otras luchas, porque eso puede ser también interesante para nosotras. Otro de los aspectos en los que podemos incidir es en tener un organigrama y unos roles claros, porque se ha visto que este aspecto se relaciona mucho con el agotamiento o el burnout. ¿Cómo podemos facilitarnos la tarea? Bueno, en primer lugar, sabemos que la ambigüedad en los roles puede hacer que nos quememos más rápido porque se sucede una difusión de la responsabilidad si no están los roles claros y al final nos quemamos, ¿no? O bien por asumir muchas tareas o bien por esa expectativa de que otras personas asuman las tareas sin que se llegue a cumplir. Entonces, el hecho de tener los roles claros ayuda a evitar el burnout y otra estrategia o herramienta que podemos aplicar es el hecho de poner roles rotativos, es decir, que los roles de responsabilidad vayan rotando entre las diferentes personas del grupo. Esto evita que al final sean las mismas personas dentro de la organización las que asumen las cargas de más responsabilidad. Otro aspecto que nos parece interesante destacar es el plantearnos o bien asociarnos con una organización que tenga una guía de conducta ética o bien crearla nosotras mismas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una guía de conducta ética sería como esa guía de valores y principios que tiene la asociación u organismo en el que se establece qué tipo de acciones se consideran activismo dentro de la organización, qué tipo de comportamientos están o no permitidos y qué tipo de acciones se van a llevar a cabo si aparecen los comportamientos no permitidos. En este sentido, esto nos puede ayudar a crear un espacio seguro en el activismo y lo que decíamos de sí que pues, sería importante buscar una asociación que tuviera esta guía de conducta ética y si no existiera ya, quizá nos podríamos comprometer a crear una. Todas estas recomendaciones tienen como objetivo cambiar la cultura del activismo para poder no solo detectar todas estas violencias, hostilidades de las que hablábamos, estos peligros, estos desafíos, sino también comentarlos entre nosotras
y ir un poco más allá e involucrarnos nosotras mismas en crear estos espacios seguros que necesitamos para nuestro bienestar en el activismo. Otras recomendaciones, también muy relacionadas con el tema de la hostilidad horizontal, serían el cambiar el yo y mi forma de ver el activismo por el nosotras y nuestro objetivo común, ¿no? Darnos cuenta de que, bueno, a pesar de nuestras diferencias, somos todas personas con un mismo objetivo y que eso también nos una y nos acerque al objetivo de acabar con la explotación animal. Por otro lado, sería interesante marcarnos objetivos realistas y celebrar las microvictorias. Hablamos de microvictorias porque somos conscientes de que esta lucha es una lucha a largo plazo, aunque es verdad que cuando descubrimos el antiespecismo y abrimos los ojos a esta violencia, muchas veces al ver la magnitud de la violencia, creemos que si lo contamos en nuestro entorno, todo el mundo va a hacerse vegano al día siguiente. Y bueno, sabemos que esto no es así, entonces en este sentido remarcamos el objetivo de no solo marcar objetivos realistas, sino que por esas pequeñas victorias también las celebremos, ¿no? Sabemos que es un camino largo, pero debemos celebrar los pasos y las victorias que se van dando. Y por último, como hablábamos antes de la compasión en comparación con la angustia empática, la recomendación aquí sería intentar reconectar para ayudarnos a mantener este activismo sostenible en el tiempo, intentar reconectar con nuestra motivación de ayuda a los animales desde un sentimiento de compasión y de amor por ellos y no tanto desde el dolor, desde el identificarnos con el dolor que ellos sienten. En este sentido, también trabajar fuerte en poner estos límites. Muchas veces pensamos en los límites como algo que suceden fuera de nosotras, ¿no? El decir no o decir esto yo ahora lo que sea, ¿no? Y los límites no tienen algo que ver con una estrategia comunicativa, sino con un ejercicio de autoconocimiento. Yo no puedo decir esto sí, esto no, esto ahora, esto luego, esto yo, esto tú, si yo antes no he pasado por esas preguntas antes de mí. Y generalmente lo que nos genera resistencias es encontrarnos con ese mundo interno, porque también se nos tocan pues nuestras partes más de ego, de a mí no me gustaría sentir esto, de esto es incómodo, pero es imprescindible poder pasar por ese autoconocimiento, por ese autodescubrimiento para poder decir, bueno, realmente cuántos recursos tengo disponibles para el activismo deliberado, cuál es el activismo deliberado que realmente puedo hacer ahora, cuál es el sostenible para mí a largo plazo. Cuando las prácticas de activismo deliberado suponen una alta carga emocionalidad, ya hay estudios que muestran que las labores de debriefing, que son un tipo de reuniones específicas que hacen las profesionales de emergencias, son bastante eficaces. Y también hay investigaciones que muestran que las organizaciones que más perduran en el tiempo y que por tanto más alcance tienen con respecto al movimiento por los animales son aquellas que tienen canales de voz y de reconocimiento para las personas que están dentro. Qué importante que no nos quedemos esperando a encontrar una organización perfecta, sino que nos involucremos en crear organizaciones donde tengamos espacio desde esta mirada que invita a la cooperación, al crecimiento y al desarrollo de formas de hacer activismo donde quepamos todas las personas. Y en este sentido, ya para ir terminando, pues cuando hablamos de salud mental y salud emocional, no nos podemos olvidar de la parte de autoescucha, de mirarnos a nosotras mismas, qué nos está pasando, qué me ha pasado hoy en esta conversación, qué me ha pasado con esta compañera, qué me hubiese gustado que pasase y no ha pasado. Autocuidado y gestión emocional, que imprescindible el descanso, algo que nos cuesta mucho también en este mundo loco y acelerado, que
que nos da a entender que hacer más es conseguir más, pero en muchos casos es imprescindible parar. El tener una red de apoyo nutrida, involucrarnos en nutrirla, esto a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos esa parte de yo quiero, yo quiero, yo quiero y poder involucrarnos también. Y algo súper importante que a mí me gustaría subrayar un montón es involucrarnos también en ese no dar pie a las violencias internas dentro del movimiento. A veces criticar a una compañera, dar pie a un cuchicheo, juzgar cómo manejó una situación de activismo, nos parecen cosas nimias, pero no lo son. Son nuestras compañeras de lucha, son nuestras compañeras de movimiento y como hemos estado comentando, tenemos un foco común. Entonces, qué importante que nos podamos unir a pesar de las diferencias, porque ya es un movimiento que está bastante fragmentado. Y ahora ya sí, para terminar, os compartimos el dossier que hemos elaborado, ¿vale? Donde podéis encontrar pues un resumen de las distintas cuestiones que hemos estado trabajando Itxaso y yo, así también como algunos recursos que os recomendamos, como algunos libros, algunos vídeos de YouTube para trabajar pues toda esta cuestión de la autoescucha, las emociones, el autocuidado, el apego. Y también estos ejercicios más desarrollados para que les podáis dedicar tiempo en casa. Y ahora ya sí, si queréis trasladar alguna pregunta, yo dejo esto un momentito para dar tiempo a que lo podáis escanear. Y muchas gracias, Sonia. Además, o Tim o Alex, quien pueda, va a mandar también, para quien no pueda leer el QR en este momento, va a pasar el enlace por el chat para que sea para que sea también más sencillo. Quienes tengáis algún tipo de pregunta, ruego, sugerencia, podéis levantar la mano y vamos abriendo cola de preguntas. También Y quejas también. os hemos dejado también por aquí Instagrams y demás para si ahora nos surgen las dudas que las podáis plantear más tarde. Pero bueno, yo, Itxaso, Sonia, o sea, quiero daros las gracias. Estoy como ahora mismo, y mira que llevo mis años de terapia, que el trabajo lo traigo hecho, pero me habéis dicho cosas que me han resonado un montón y que estoy segura que no solo a mí, sino a todas las personas que están detrás de la pantalla y que vamos, habéis aportado un valor increíble. O sea que yo desde aquí y en nombre de IMAE quiero daros las gracias porque ha sido súper guay escucharos, entendernos un poquito más como movimiento y sobre todo me quedo con esto, ¿no? De cuidarnos a una misma, cuidarnos como movimiento, sabiendo que, oye, tenemos un objetivo que es muy ambicioso, pero que hay que ir celebrando esas poquitas cosas que vamos consiguiendo. O sea que de verdad que desde aquí, mil gracias porque escucharos es un lujo. Muchas gracias, Cristina. Mira, por aquí Fer dice que se queda con el plan ético como de conducta ética como deberes y con huir de la crítica fácil y fomentar la unión, que es súper interesante. Súper interesante. Sí, sí, y acordaos hay que hacer los deberes estos que nos habéis puesto, hay que hacerlos, que creo que también esa parte de autoconocimiento. Ha habido dos conceptos que me han encantado, que era el mínimo activismo viable, me ha encantado como concepto, y el cambiar la cultura del activismo. Hay dos cosas que yo me he apuntado para llevármelas para casa, porque me parecen muy chulos como conceptos. Pues si no hay preguntas, Yuvarale, dale, te abrimos. Yo, más que preguntarle, le quiero agradecer. La verdad es genial todo. Estoy haciendo un tratamiento justamente por el burnout, porque no va, es la mezcla, ¿no? Del veganismo-activismo. Yo tengo mucho activismo en protección animal y eso me ha llevado a un agotamiento tremendo, tremendo. Estar desbordado a un nivel que ya ni siquiera las buenas acciones te compensan.
Entonces, bueno, hay que saber dejarse ayudar cuando uno ve que la situación se le escapa de las manos, porque al final tampoco ayudas a los animales si no estás bien. Llega un momento que uno es como un zombie, ¿no? Y en el veganismo, yo tengo una buena experiencia, por eso lo quería compartir antes de que nos fuéramos, porque soy argentina, o sea que vengo del país de la carne. Más que ponerme un chupete en la boca, me ponían un pedazo de churrasco cuando era bebé, entonces es casi genético comer carne. Eh, pero yo me he dado cuenta de que eso de que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, es de lo mejor para hacer activismo sin pelear demasiado, porque yo tengo muchas reuniones de familia, tanto de mi propia familia como la de mi nuera, por ejemplo, y ninguno es vegano, pero he aprendido a adaptar las comidas argentinas al veganismo, porque hoy en día hay muchísimos productos que permiten hacer eso. Entonces, cuando nos reunimos, yo siempre llevo una comida vegana para que prueben. Es como decir, me llevo mi comida, pero llevo en gran cantidad por si alguien quiere probar. Y al final se han llevado grandes sorpresas con los sabores, tratando de hacer una buena presentación para que entre un poco por los ojos y eso. Y no he tenido grandes enfrentamientos con nadie. Sí, es verdad que tienes que armarte paciencia porque, ¿y por qué no la leche? ¿Y por qué no los huevos? ¿Y por qué? Y te lo preguntan 7 millones de veces. Pero bueno, es otra forma de activismo tener la paciencia de explicar, ¿no? Una y otra vez y otra vez. Dicen que la vitamina que más tenemos es la vitamina P, ¿no? De paciencia. Sí, sí, porque te preguntan 1000 veces las mismas cosas, entonces uno cambia una o dos personas en una comida y ya sabe que viene la pregunta infalible. Pero bueno, hay que tomarlo como una forma de hacer activismo también, saber que la persona desconoce y quiere preguntarte, y luego ya, si se ponen en un plan medio agresivo, bueno, ya pasar directamente. Nada, Eso. era simplemente contarles esa experiencia porque todo el mundo me dice, uy, Argentina y vegana. Pues sí, sí, Se puede. se puede. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Por aquí veo que Florencia pregunta, ¿al evitar caer en las trampas o salir de ellas se hace desde los recursos o cómo? Yo pienso que el primer recurso que tenemos siempre es el de entender qué me está pasando, ¿no? El de reconocer que estoy cayendo en una trampa, en otra o en las dos, el poder ver y nombrar lo que me está pasando. El cómo salir depende mucho, como comentaba Ichaso, de esa balanza entre las demandas y los recursos que yo tengo, para trabajar justo en esos recursos y equilibrar la balanza. Y eso es un camino súper individual. No sé si la persona que lo ha preguntado quiere decir alguna cosa más específica, que igual podamos eh, especificar alguna cosilla más. Florencia, ¿te animas a decir alguna, a especificar si te refieres a alguna cosa en concreto o igual no está viendo ahora ya la... Creo que el problema es que no te oímos, Florencia, porque sí que veo que tienes el micro activo, pero creo que no te oímos. No se oye. Si no, puedes escribirlo en el chat si quieres, en lo que podemos pasar a la siguiente pregunta si os parece. Y Florencia, si quieres, ponlo por el chat y ahora volvemos contigo. ¿Vale? Gracias. Isaac, si quieres, dale tú y ahora seguimos con Florencia.
Buenas, bueno, primero agradeceros por el trabajo, que, bueno, creo que es fundamental. La salud mental en personas veganas pues es algo, bueno, básico porque vivimos en un mundo rodeados y rodeadas de violencia y, bueno, es muy difícil enfrentarse porque además son personas, o sea, quien la ejerce de forma indirecta o directa son personas muchas veces a quien queremos, de nuestra familia, amistades y, bueno, eso afecta un montón a la salud mental. Eh, y bueno, mi pregunta tenía que ver con ese gráfico de eh, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y cuando tomamos acción y cuando no. No me sé los términos exactos. Eh, ¿No? Y cómo puede afectar la salud mental. Y no sé si también entraría ahí en ese gráfico de si podemos hacer algo y entonces tenemos que hacerlo también si queremos hacerlo o nos gusta. Por ejemplo, igual yo podría ir a una vigilia, por ejemplo, y es algo que podría hacer en pro del activismo, pero igual no es el activismo que más me gusta o lo que más me siento identificado, entonces igual no voy, aunque podría, por ejemplo, un día. Y no sé, no sé si se entiende bien la pregunta en relación a ese gráfico. Era esa cruz donde eh, que ahora no me acuerdo, es que no me ha quedado claro. Esa. Puedo incidir, por ejemplo, en tal vez ir a una vigilia, grabar y subirlo después a redes y eso es algo que puedo hacer en prol del movimiento, pero igual tomo una actitud no activa porque igual no estoy cómodo con este tipo de activismo y no sé si ahí caería en resignación, por ejemplo. O también se tiene que tener en cuenta esa parte en cuanto soy activo en ese proceso, ¿no? Bueno, no sé si se ha entendido. Oh. Pienso que es una pregunta súper relevante porque es algo a lo que nos enfrentamos a diario, ¿no? Y tiene mucho que ver también con esta urgencia moral que señalábamos y con la diversificación de tácticas que señalaba Ichazo. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Como hay muchas cosas que hacer, pero no hace falta que las haga una misma persona. Sí, hay muchas cosas en las que yo podría incidir y tomar un papel activo, pero igual la actuación no la ejerzo yo, la ejercen compañeras que lo están haciendo y yo ahí tomo, en la medida en la que no es un activismo que yo pueda hacer, realmente no sé si es algo en lo que yo estoy pudiendo incidir. Quiero decir, si yo no tengo recursos para ir a una vigilia, realmente es un activismo en el que es algo en lo que yo no puedo incidir, es algo en lo que yo no puedo hacer. Entonces, más que resignación, sería aceptación. Acepto que ese activismo no es el mío. No sé si lo explica un poco raro. O sea, es un engaño pensar que porque un activismo pueda ser viable para unas personas, lo es para todas. Ahí es donde digo que tenemos una gran dificultad en diferenciar las cosas en las que puedo hacer y en las que no puedo hacer. Si no es el activismo que yo puedo hacer, es algo que no puedo hacer. Entonces, tomar un papel no activo en algo que no puedo hacer es aceptación. Vale. O sea, creo que mi pregunta, o sea, he entendido súper bien lo que has dicho. Pero mi pregunta es, por ejemplo, imagínate que un grupo de activismo, pues, dicen, hay una acción para ir a gritar, o sea, a ponerse delante del McDonald's, evitar que la gente pase con carteles gritando y haciendo ruido. Igual yo no me siento, o sea, lo podría hacer, pero ya sería una exposición que igual yo no quiero sentirme. Eso entonces lo que dice es que no puedo incidir porque sería forzarme a mí mismo, ¿no? Sería eso, ¿no? Entonces puedo elegir otras formas de activismo. Por ejemplo, a mí personalmente pues me gusta cubos o una mesa para debatir o bueno, cosas así en las que voy desconstruyendo las creencias junto con la otra persona, ¿no? A mí me gusta más ese tipo de activismo. Y siempre voy a darle prioridad a eso, pero
claro, hay veces que aunque no haya, por ejemplo, un cubo, por ejemplo, o algo así, y hay otra acción, igual decido no ir porque pues, igual no me siento tan cómodo y tal. Y eso sería, pues, entiendo, según esta perspectiva, aceptación, porque no es la con la que me siento más cómodo y me estaría como forzando en cierta manera, ¿no? Este es el beneficio y el éxito de poder tener autoescucha y autoconocimiento, que cuando veo lo que hay dentro puedo elegir. Ah, vale, es que yo no tengo recursos porque, o sea, me estaría exponiendo y no tengo esa pila desde donde ir al McDonald's a hacer un activismo que no va conmigo. Entonces es algo en lo que no puedo incidir, no tengo esos recursos. Si no tengo algo, no lo puedo dar. Qué importante es. Gracias, Isaac. A vosotras, gracias. Sí. Muchas gracias, Isaac. Vamos con Florencia, que veo que ya lo he escrito, y luego ha puesto también Enedina por aquí una pregunta, pero bueno, vamos con Florencia, ¿vale? Lo que ella quería comentar es que en mayor o menor medida las trampas, la del perfeccionismo o de la misantropía, siento que me han tomado y me han atrapado, por esto que venimos reconociendo, la violencia estructural a la que constantemente nos vemos expuestos. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? ¿Sería con los mismos recursos que ustedes mencionaron o hay maneras más puntuales? Yo te preguntaría, Florencia, y no hace falta que me lo contestes. Aparte del respeto hacia los animales, ¿tú tienes otros valores en tu vida? Y te animaría a buscar cuáles y a ponerles nombre. Porque probablemente enchufándote a esos valores, tú misma vas a encontrar respuesta a esa pregunta. Las personas somos poliédricas. Perdón, Cris, ibas a decir algo. Nada, o sea, ha sido también un chute esta pregunta porque también creo que nos hace pensar a todas en ese sentido. Mm. Qué guay. Pues un poco creo que también muy ligado a tanto la pregunta de Isaac como esta. Para personas que en su vida procrastinan mucho, tienen tendencia a depresión, problemas con ansiedad, ¿cómo distinguir cuándo estamos dejando de hacer activismo o dar de nuestra parte por no esforzarnos más o por otros problemas o cuándo nos pasa por burnout realmente causado por el activismo, ¿no? Es más el cómo saber cuándo debemos parar y cuándo podemos dar más sin llegar al burnout, ¿no? Donde entiendo, o sea, es un poco dónde está ese límite. En conocerte. No hay una medida estándar de qué es burnout y qué es puedo dar un poquito más. En conocer cómo responde tu cuerpo, si por ejemplo en ti es habitual no querer levantarte de la cama, pues igual eso forma parte de tu vida, pero igual para otra persona no. Lo general es que cuando empezamos a notar pues que me cuestan mucho cosas que son básicas para satisfacer necesidades que son primarias, cuando el cuerpo empieza a expresar cosas también que a nivel psicológico o emocional no estoy pudiendo, ¿no? Aquí vemos también mucha correlación con cosas que tienen que ver con lo somático, con pues me empieza a salir un sarpullido, empiezo a tener muchas migrañas. Eh, Al final es conocer cómo responde tu cuerpo, ¿vale? Y poder ver si estás pudiendo dar más. A mí, aunque me equivoque, te diría, si notas que no puedes más, yo te cambiaría la pregunta, ¿no? Y es que necesitas para poder parar, ¿no? Porque igual ahí, como le decía a la otra compañera, aparecen ahí también las respuestas, ¿no? Más allá de por qué no estás pudiendo hacer, asume que no estás pudiendo hacer. Porque igual después de un paroncillo, pues tienes más claridad en esa pregunta o también tienes energía para poder hacer otras cuestiones.
pero insisto en que es muy singular porque además en el veganismo de esto no hay estudios como tal, esto lo comparto como vivencia de este tiempo en la consulta, pero vemos una correlación muy alta entre veganismo y neurodivergencias por la cuestión que vemos en las neurodivergencias de darle importancia a los asuntos morales, a la ética. Entonces, creo que hay como cuestiones súper específicas que tienen que ver con cómo se procesa la información y no me puedo mojar como a saber si es por procrastinación o por depresión o por ansiedad o por burnout, pero si ya hay una necesidad de parar, escuchémosla y desde esa individualidad demos también espacio. Pues sí, mucho el escucharse. Y ya para, ya simplemente cerramos, que son las 8:30. Sobre un poco la última pregunta que había del hecho de ser vegana y ese activismo, os prometemos que vamos a hacer muchos webinars porque esto da muchísimo que hablar sobre qué consideramos cada persona activismo, porque hay un montón de tácticas, un montón de estrategias, un montón de opiniones y un montón de debates que esto nos daría para escribir un libro, tal cual, o muchos. Así que, Tania, te invitamos a que nos sigas de cerca, que queremos precisamente resolver este tipo de preguntas con el tiempo. De nuevo, daros las gracias, Ichazo, Sonia, qué placer escucharos, de verdad. Nos vamos, yo creo que con una energía completamente diferente y un montón de preguntas que hacernos. Recordaros que también este es el primer webinar de muchos que vendrán con el objetivo un poco de seguir fortaleciéndonos como movimiento e impulsarnos, sobre todo desde esa unión, desde lo que nos une, desde ese objetivo que tenemos común. Así que os invitamos a que nos tengáis en cuenta, que contestéis también a la encuesta que os llegará en los próximos minutos. Y bueno, tendremos también la grabación del webinar que os pondremos a disposición muy pronto. Así que mil gracias de nuevo, Ichazo, Sonia, un placer y buenas noches a todas y todos y de nuevo gracias por estar aquí.